El objeto que nos reúne es la oralidad. Cuentos, dichos, explicaciones, sucedidos, recetas, son objetos, producciones de la oralidad, de hablantes de una comunidad. Fábulas, cuentos, son objeto de la literatura. Y la literatura trabaja sobre la palabra escrita. Las cosas que son producciones de la escritura tienen que ver y tienen unas clasificaciones que son inherentes a la teoría literaria en este caso, porque hablan de producciones literarias. Los objetos de la oralidad no pueden ser vistos, ni analizados, ni reflexionados dentro de las categorías de los análisis de las producciones escritas y de las producciones escritas. Estoy pensando en las producciones escritas específicamente de la literatura, porque podrían ser producciones escritas desde la lingüística, en donde tenemos otros análisis. Vamos a pensarlo desde la literatura, aún así no son inherentes. Por eso, desde esta mirada, lo primero que nos compete sería despejar algunos términos. Por ejemplo, que un cuento no es un cuento y que una fábula no es una fábula. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pensamos en un cuento como nosotros, que somos educados dentro de sociedades que manejan la lectoescritura y que necesitábamos aprender determinados conceptos, estos conceptos tienen que ver con, por ejemplo, el concepto de cuento. ¿Qué es un cuento? ¿Se acuerdan que aprendíamos estas cosas de presentación, nudo y desenlace? Tienen que ver con estructuras conceptuales de un objeto que es una producción escrita. Los cuentos de la oralidad no responden a esta lógica. Las fábulas y los cuentos los vamos a poner del lado de la literatura y pensando en la literatura como un producto de la escritura. Los sucedidos, los acasos, los relatos, los cuentos de la oralidad son de otro orden. Y acá entonces tengo como la primera pregunta, la gran pregunta, que es, ¿pero cómo? ¿Y entonces la oralidad no es literatura? ¿No hay una literatura de la oralidad? Es una pregunta para hacerle al campo de la literatura, al campo de la sociología. Es una pregunta que es una pregunta, no unas respuestas. Esto tiene de interesante indagar sobre un objeto, como es esto que estamos haciendo ahora. En todo caso, me parece que si nos quedamos en tratar de responder esta pregunta, llegamos como a un callejón sin salida, o quedamos en unas discusiones engorrosas que no nos llevan a profundizar un poco en otras cosas que sí me parece interesante traer. Por ejemplo, entonces, más que preguntarme si la oralidad es literatura o no, o si se puede pensar en una literatura de la oralidad o no, que yo creo que sí, pero que habría que diferenciarla, lo que hay que hacer, lo que propongo hacer es que miremos a la oralidad con sus propias categorías. Diferenciamos entonces, un cuento no es un cuento, pero hay cuentos de la oralidad y cuentos de la escritura. Una fábula, en cambio, no es una categoría que vamos a llevar a la oralidad. ¿Por qué? Porque las fábulas tienen un formato de la escritura muy específico. Las fábulas, nosotros las conocemos a partir del siglo XVII con la recopilación de La Fontaine, tienen un objetivo aleccionador para una sociedad. Por eso, en general, los personajes son animales, porque quieren marcar un vicio, una falencia, un defecto, algo que entonces ponerlo en una persona sería como muy agresivo. Traemos un animal como una bestia, alguien que acepta mejor llevar un defecto o un vicio, y más que llevarlo, representarlo, ser Aragán como una cigarra. Y esto lo que quiere la sociedad es decir, esto está bien, esto está mal, es aleccionador, es del orden de la moral, es moralista. Y está explicitado, queremos que el usuario de la fábula se lleve esta lección a su vida. Los cuentos de la oralidad tienen otra función completamente distinta. Esto lo dice Bruno Bettelheim en Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que trae a cuento el acervo de los cuentos de hadas como productos de la oralidad del mundo, no solamente europea, de un mundo que no es de un mundo analfabeto, de un momento de la historia de la humanidad en donde el mundo es analfabeto y necesita que sus
que los participantes de una comunidad, los miembros de una comunidad, aprendan los recursos para vivir y sobrevivir y vivir mejor. Y para esto, en vez de aleccionar, enseñan. Eso dice Bruno Bettelheim. Lo que tratan de hacer los cuentos, y lo que tratan de hacer los cuentos de los guaraníes también, es que los miembros de la comunidad incorporen el conocimiento a distintos grados, con distintas interpretaciones simbólicas. Tiene como muchos niveles. ¿Y cómo hacen estos los cuentos y la palabra oral? Lo hacen a través de representaciones simbólicas con una intención que nunca está explícita, y lo que usa como mecanismo es que los usuarios, los miembros de la comunidad, los usuarios del cuento, lo que hagan es internalizar unas herramientas que le permitan desarrollar una estructura de valores, que es al revés que aleccionar, es aprender a diferenciar, a categorizar, armar un andamio propio mío de cada sujeto, de cada miembro. Yo en este caso sería el miembro de una comunidad oyente de estos relatos, de estos cuentos, que internalizan ese saber y me permiten a lo largo de mi vida decirme el cuento una y otra vez e ir tomando saberes, construyendo saberes a diferentes instancias. Cuando soy más ingenuo a un nivel más superficial, y en la medida que voy creciendo en un nivel más profundo y que tiene que ver más con discutir mi propio ser en la vida real. Lo que me dan los cuentos de la oralidad son andamios para construir categorías éticas. Si la función de los cuentos, los relatos, los mitos es ética, es una construcción de un sujeto que tenga sus propias categorías y que pueda ser un sujeto útil a su comunidad y a la vez pueda sobrevivir en la comunidad y en el medio de la mejor manera posible y hacer vivir a su comunidad también, entonces el objeto es más observable y objeto de atención de la sociología, específicamente de la antropología, que la literatura, la literatura se ocupa de las producciones escritas, el objeto de la literatura es un producto de la escritura. En cambio, este objeto de la oralidad es un objeto inherente a la antropología. De hecho, Nube recopiló los textos que comparte en la muestra del grupo Naya porque necesitó rastrear un contexto académico prudente para saber desde dónde tomar. Hay que ser cuidadoso porque es un objeto escurridizo. A pesar de que los miembros del grupo Nube son correntinos y que cada uno de ellos es miembro de una comunidad que comparte los imaginarios que están representando. Esto es de una complejidad mayúscula. Por eso es necesario ser cautelosos y ir como con este cuidado despejando términos. Me parece muy rescatable lo que traemos y lo que ponemos sobre la mesa con muchísimo cuidado y atención. Pero no por esto no hacerlo, porque esto también es otra de las cosas que hemos hecho. Bueno, si es tan complejo el objeto, entonces no nos ocupamos de él. Y la verdad es que no, nos ocupamos de él, porque es nuestro objeto. Como comunidad queremos decir que esto para nosotros es un valor y que lo queremos traer y que además es un valor que está vivo. Ahora vamos a volver sobre eso. Decía que si es un objeto de la antropología, si es un objeto que tiene que ver con la comunidad, entonces es un objeto para ser mirado por la antropología, por la sociología, también por el arte, porque entonces es una expresión de una comunidad. También vamos a volver sobre esto, y esto tenía que ver con lo que decía el grupo Nube. Pero vamos a quedarnos un ratito con lo de la sociología. Me interesa esto porque entonces no solamente es importante tener el registro del contenido de estos cuentos, de estas explicaciones, de estas producciones de la oralidad, sino también el uso que se le da. Y ahí ya no es el uso de usar para conservar la tradición guaraní, usar para que aprendan las cosas de los guaraníes, usar para enseñar algo, a cuidar la naturaleza. No. Tiene que ver con los usos que los hablantes le daban a esos, y le dan a esos
a esos relatos, a esas producciones. Por ejemplo, a ver si se entiende un poco mejor esto. Cuando estoy pensando que un usuario necesita saber algo que el hablante de la comunidad se pone a contar, es en qué contexto, qué es lo que ese que cuenta quiere que los oyentes aprendan. ¿Por qué se pone a contar en ese momento y no en otro? Entonces, hay que saber cuál es el contenido de lo que se cuenta y cuál es el por qué se cuenta, el contexto en el que se cuenta. ¿Por qué se cuenta lo que se cuenta? Cuando hablamos de tradición, no hablamos de algo estático que fue en el pasado y que todos repetimos igualito. La tradición es un producto social que se actualiza en forma permanente. Cada uno de nosotros que lo volvemos a hacer, pero lo volvemos a hacer de una forma resignificada dentro del contexto histórico que nos toca vivir y lo volvemos a actualizar. Hace poquito Carolina Gandulfo viralizó un reportaje que le había hecho, que término antiguo el de reportaje, una entrevista que le había hecho Marcel Zongos, en donde ponía en juego esto como antropóloga. A ver, la tradición no es algo estático, la tradición es algo que se resignifica cada vez que un usuario vuelve a producir un hecho de la tradición. Contarnos es un hecho de la tradición que actualizamos cada vez. Si nosotros conserváramos el relato intacto como se contó, como lo escuché contar, haríamos una producción bastante aburrida. Es como estatificar algo, como en vez de, para dar cuenta de lo que es un guasuncho, en vez de tratar de verlo en el pantano corriendo, o bueno, si el ciervo en los pantanos, pero un guasuncho corriendo en algún lugar del paisaje de los esteros, sería ver la cabeza de un guasuncho cazado, colgado en la pared. No daría cuenta de lo que es un guasuncho, daría cuenta de lo que es una cabeza, un guasuncho en una pared. Con esto estoy queriendo decir que si saco este producto de la oralidad, lo estratifico en un papel, transcribiéndolo exactamente de la oralidad, y estaría como colgando la cabeza del guasuncho en la pared, porque lo que le estoy sacando es el latido de ese cuento que tiene un motivo de ser contado en la oralidad, y tampoco le estoy dando el vuelo que podría tener la palabra escrita en su propia especificidad cuando busca ser un objeto de la literatura. ¿Dónde se encuentra la oralidad? En la comunidad hablante. Y por eso es un objeto de la sociología. ¿Dónde se encuentra la escritura? En los libros. Si la oralidad se encuentra en la comunidad hablante, necesito saber no solamente de qué se habla, sino cuándo se habla y por qué. Cuando le cuento una receta a alguien, cuando ese alguien necesita cocinar. Y cuando necesita cocinar, cuando levantó el fruto de la cosecha. ¿De qué cosecha? De la cosecha que tiene inmediatamente en sus manos. Tiene que ver con lo cotidiano. Por eso, no es cualquiera el que cuenta el cuento. El que cuenta el cuento es un miembro de la comunidad. Y se lo cuenta a otro miembro de la comunidad. Cuando un miembro de la comunidad dice, cuenta la leyenda, está diciendo, no lo cuento yo, lo contamos las personas que habitamos este paisaje en este momento y que tenemos y venimos de esta historia. Da por hecho unos saberes compartidos que de no tenerlos se complicaría muchísimo entender los sentidos que se quieren transmitir, comunicar. Por ejemplo, en la muestra de nube, Diana Aguirre hace un carao. Y el carao tiene un pañuelo rojo en el cuello. Para los que somos correntinos, sabemos que ese pañuelo rojo tiene un significado político partidario que tiene que ver con una contienda partidaria de la historia de Corrientes, del territorio. Y esto no lo va a poder leer alguien que no participa de la comunidad. Por eso, en el imaginario de los que actualizamos, habitamos el territorio de Corrientes y el territorio cultural, que todavía es territorio de la mitología guaraní, y después voy a hablar de mitos un poquito, porque si no se va a hacer muy largo, tiene que ver con que tenemos una pertenencia de cultura y que conocemos compartimos determinados códigos. Esa sería la manera de decirlo.
Esto nos permite individualizar y particularizar la mirada que tenemos sobre esos códigos compartidos para decir cosas diferentes. Cuando, cuando Emiliano Correa hace su tupá, muestra el tupá con unos colores, que son unos colores pastel, que nos pertenecen en estética de paisaje, de las flores que aparecen, nos pertenecen en las representaciones icónicas que históricamente hemos desarrollado para contar quiénes somos, qué paisaje habitamos y qué cosas sentimos. La mitología, el mito en particular, funciona de un modo completamente distinto a su vez, ¿no? El mito está unido al rito y tiene que ver con iniciar a un miembro de la comunidad a los códigos de la comunidad. El mito sí tiene una función más moralista en ese sentido, más aleccionadora. Quiere enseñarle a los miembros en qué consiste su comunidad, en qué cosas cree, cómo, qué la define como comunidad y la distingue de otras comunidades. Por eso la mitología siempre es una cosmovisión, da cuenta de cómo se creó el mundo según esa sociedad, da cuenta de las historias y genera, por supuesto, seres imaginarios, y conversa y dialoga con el paisaje. Tiene que ver con cómo las personas que componen esa comunidad entienden qué es el mundo, porque les toca vivir en un tiempo y en un espacio determinados y explican el mundo, el origen del mundo, el origen de la humanidad y el origen de la comunidad con unas historias que tienen que ver con las acciones, es decir, los rituales que involucran pertenencia, la pertenencia.